¿Qué pasa cuando te toca el éxito y dices, uy, siento un vacío, creo que esto no es todo? Wow, ese es el momento de mi reinvención. Me sentí vacía, rota. Llamé a mi jefe y le dije, dejo el trabajo. Eres la número 1 en España, la que más ayuda a más clientes, la que maneja cifras más grandes a nivel de economía. ¿Qué me estás contando? Sabía que ahí no era mi camino y que otro camino se aperturaba. No sabía dónde, ni sabía qué iba a hacer. Lo que sí sabía es que algo nuevo iba a comenzar en mí. Hubo meses que no llegaba a fin de mes, que tuve que pedir dinero a mis padres, que no podía pagar el seguro ni la letra del coche, porque ya había acabado con mis ahorros, porque pensé que el emprendimiento iban a venir los resultados mucho antes. Y cuando te das cuenta cómo vas poco a poco cumpliendo metas, superando miedos, superando barreras, te das cuenta de que sí es posible. Y realmente todo es posible, Karen. Absolutamente todo es posible. Si estás pensando que es demasiado tarde, empieza a pensar que el momento es ahora. Tenemos que romper con la creencia de que si me elijo, soy egoísta. Porque si tú quieres a tus hijos, y los amas, y los quieres, lo primero que tienes que hacer es cuidar de ti. El alma grita, pero si tú no la escuchas, va a seguir gritando, gritando, gritando hasta que tu cuerpo va a hablar. Mi labor es esa, hacer que las personas sean su mejor proyecto y que conecten con su esencia. Hoy tengo una invitada súper especial aquí en Sin Plan B. Viene desde Madrid y no solo habla de reinvención, ha sabido reinventarse a sí misma. Es economista, es mentora de bienestar y longevidad, es CEO de Posicionamiento Web y además ha creado un movimiento espectacular, maravilloso llamado Si es Posible, con el cual ha logrado transformar la vida de más de 50.000 personas. Su mensaje ha inspirado a miles a creer que el cambio no tiene edad, que siempre se puede comenzar otra vez, pero que el mayor éxito es poder encontrar y vivir en paz. Ella es Ana Pedroche y para mí es un verdadero placer poder tenerla aquí hoy en Sin Plan B. Ana, por fin, qué bella. Gracias. Es un placer estar contigo en Sin Plan B, que es algo maravilloso porque haces un trabajo y quería darte la enhorabuena por este trabajo tan bonito. Ay, gracias. Estas personas tan maravillosas que pasan por aquí, con las que compartes, y yo me siento súper afortunada de ser una de ellas hoy aquí contigo. Y yo de que tú estés aquí con nosotros, además con todo eso que tienes maravilloso para compartir. Y justamente arrancando de que sí es posible, ese movimiento tan poderoso. Háblame, ¿de dónde nace? ¿Cómo sí es posible? Wow, pues mira, si es posible, nace de algo maravilloso, que es la propia experiencia y mi propio camino de transformación, ¿no? Donde durante más de 19 años he tenido que crecer, evolucionar, recordar quién soy y superar muchos límites que no me permitían realmente sacar el poder interior de quién es Ana Pedroche. Y precisamente es ahí cuando empiezo a caminar y a darme cuenta de que, mirando hacia atrás, lo que ha sucedido ha sido un proceso de transformación maravilloso a nivel de crecimiento personal, de conectar con mi esencia, conectar conmigo. Y ahí me he dado cuenta lo importante que es empezar a caminar sin mirar atrás. Solamente para decir, vengo de este lugar, pero no soy aquello que yo era en el pasado. Y cuando te das cuenta cómo vas poco a poco cumpliendo metas, superando miedos, superando barreras, te das cuenta de que sí es posible. Y realmente todo es posible, Karen. Absolutamente todo es posible. Y cuando conectas con esa energía y esa vibración y esa decisión de hacer de tu vida algo posible, todo posible, dije, wow, esto no me lo puedo guardar solo para mí, porque esto es algo que debe llegar al mayor número de personas posibles, porque precisamente mi labor es esa, hacer que las personas sean su mejor proyecto y que conecten con su esencia. Ana, pero eres economista de profesión, como dicen por allí, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó en ese momento donde la economista se da cuenta y además por todo lo que sé de ti, dando servicio a muchas empresas? Ya el éxito te había tocado. ¿Qué pasa cuando te toca el éxito y dices, uy, siento un vacío, creo que esto no es todo? Wow, ese es el momento de mi reinvención.
Tú, como bien dices, estaba trabajando en un banco con un salario maravilloso al mes, sin ningún problema económico y con una proyección de una carrera profesional pues muy, muy ambiciosa dentro de la propia compañía en la que yo trabajaba. Y llega un momento de mi vida en el que voy a trabajar y empiezo a sentir incoherencia. Porque para mí lo más importante en esta vida y con lo que conecto desde muy pequeña es el servicio a los demás, la ayuda a los demás. Y justamente es ahí cuando me doy cuenta un día yendo a la oficina a trabajar al banco que yo quiero ayudar a los clientes que se sientan delante de mí, porque ellos vienen a que yo les asesore y me digan, Ana, ¿qué hago con mi dinero? ¿Cómo hago para hacer que mi dinero siga funcionando y creciendo? Entonces, yo estaba muy limitada. Claro, es normal. Estaba trabajando en un banco y solo tenía A, B y C para decirles, tienes estas 3 opciones. Pero yo sabía que había mucho más allá, pero sin embargo no podía decírselo, porque era mi trabajo. Entonces ahí empecé a sentir un día incoherencia entre aquello que yo pensaba y lo que estaba diciendo. Entonces empezó un cambio de, wow, ¿qué es esto? De no querer ir a trabajar, cada día que iba tenía ansiedad, me encontraba, pues eso, como nerviosa, todo el rato, como palpitaciones también en mi corazón. Era, esto no es, Ana, este no es el camino, tú no tienes que estar aquí. Entonces, cuando aparentemente todo en tu vida te va bien, Sí. y de repente sientes un vacío enorme como el que yo sentí cada día de mi vida, en ese momento en el que yo iba a trabajar, me sentí vacía, rota. Es como, wow, pero yo no estoy aquí para eso. Pero conecté con una fuerza, la fuerza del coraje y de la valentía, porque sabía que ahí no era mi camino y que otro camino se aperturaba. No sabía dónde, ni sabía qué iba a hacer. Lo que sí sabía es que algo nuevo iba a comenzar en mí. Y fue, bueno, básicamente cuando la vida te pana, cuando la vida te frena, porque yo no podía salir. Yo tenía un perrito, un labrador maravilloso, negro, Harry, y tenía que sacarlo a pasear por la mañana, mediodía, por la tarde. Y cuando yo iba a sacar a mi perro y de repente sentía un mareo, porque tenía vértigos, porque estaba con ansiedad, mi cuerpo me estaba frenando. Era como, Ana, escúchalo, ¿no? Y no lo escuchaba. Entonces, cuando llegó ese momento y fui consciente, tomé una decisión y dije, no voy a volver a hacer, no voy a volver a ir al trabajo. Llamé a mi jefe y le dije, dejo el trabajo. Claro, mi jefe estaba alucinando diciendo, eres la número 1 en España, la que más ayuda a más clientes, la que maneja cifras más grandes a nivel de economía con los clientes. ¿Qué me estás contando? Y le dije, solo te lo voy a volver a repetir una vez más. Dejo el trabajo, me voy. ¿Qué tengo que hacer? Y me pidió una carta de dimisión, yo dimití y ahí comenzó mi proceso de reinvención. Ahí es cuando tú dices algo potente, por eso es que dices que cuando el alma no se expresa, el cuerpo lo hace. Totalmente. El alma grita, pero si tú no la escuchas, vas a ir gritando, gritando, gritando hasta que tu cuerpo va a hablar. Porque tú no estás escuchando a tu alma, tú no estás escuchando tu camino, tú no estás escuchando realmente para qué has venido aquí y cuál es tu propósito de vida. Y tu cuerpo te va a ir frenando, te va a dar así pequeños síntomas, ¿no? O alertas que como tú no escuches, que digas, bueno, esto es normal, ¿no? Porque estamos normalizando que la gente tenga ansiedad, que la gente tenga estrés. Y eso, aunque sea común, no es normal. Entonces, cuando yo sentí eso, fue como, ¿qué está pasando aquí, no? Es precisamente por eso digo, ¿no? El alma grita, pero a veces no sabemos escuchar. ¿Y qué fue lo primero que gritó en ti el cuerpo? ¿Cómo se expresó? Lo primero que se expresó fue una sensación de ansiedad, de estar con ansiedad, realmente con un cortisol muy alto, con vértigos, con palpitaciones. Yo salía a la calle y me mareaba, iba a sacar a mi perrito y decía, wow, que me caigo, que no puedo. Y entonces, claro, ahí ya es como, no puedo seguir por este camino, no me encuentro bien, ahí no es. Por eso fue el momento de, ya, o cambio o la vida me va a volver a dar otro golpe más fuerte en el que diga, Ana, ¿quieres espabilar? Este no es tu lugar. Y alguien que, por ejemplo, nos escuche, Ana, que está como tú, porque creo que mucha gente podría estar en ese estado donde tú dices, ¿qué me está pasando? Totalmente. ¿Cómo reconocer
que no es algo real y que no es que no estás viviendo tu propósito, o que es algo simplemente de salud? ¿Cómo sabes cuál es ese punto? Mira, yo tengo un índice, ¿no? Okay. Que me dice muy rápidamente cómo está esa persona. Cuando una persona que va a trabajar de lunes a viernes se va el fin de semana, está deseando que llegue el viernes para desconectar, ¿vale? Para desconectar de su vida, de una vida que no le gusta, de una vida que no le hace sentir bien y plena. Ahí ya para mí es un indicador. Y otro más potente y poderoso es cuando llega el domingo y ya estás pensando, empiezas a bajar tu energía pensando, mañana tengo que volver al trabajar. Entonces, esto para mí ya es un momento en el que estás haciendo algo, porque ¿qué está sucediendo? ¿Cuánto tiempo pasamos en el trabajo? Las personas que van a una oficina o trabajan 8 horas todos los días, ¿cuántas horas pasan a lo largo? Media vida se la pasan trabajando. Media vida en incoherencia, media vida haciendo algo que no te llena, simplemente para garantizarte un salario o una seguridad económica que es falsa. Eso nos empieza a desgastar. Por eso hay tanta gente ahí fuera, Carmen, que está en ese estado de muy nerviosa, a la que a poco saltan, ¿no? Y están muy irascibles. Y esto porque no hay una conexión realmente con el propósito. Entonces, para mí estos son indicadores claves, además del cortisol. Tener el cortisol elevado constantemente nos va a hacer estar pues, como, hey, ¿qué te está pasando? Ay, que estás más irascible o que no duermes bien. ¿Cuántas personas hay a día de hoy que se van a dormir y no pueden descansar, que no pueden dormir? Problemas de insomnio, estrés acumulado durante todo el día. Y llega la noche, ¿cómo vas a ser capaz de lanzar todo eso de tu cuerpo? Es imposible, porque tu memoria, tu biología, está guardando todo eso que está pasando. Y pasa un día, y pasa otro día, y otro día. Es acumulativo, evidentemente. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que cuando el cuerpo empieza a darnos señales, tenemos que atender qué está pasando, qué estoy haciendo que no me está gustando o que no me está llenando cada día de mi vida. ¿Y qué consejo pudieras darle puntual a alguien que está en esa situación, pero que quizás su familia depende y los gastos dependen de esa persona? Okay. ¿Cómo haces para llevar esa transición y sobre todo, cómo encuentras el propósito cuando de pronto ni siquiera lo sabes? Mira, esa es una pregunta muy interesante para mí. Primero, vamos a la primera pregunta. Si hay alguien que depende de esa seguridad económica para él y para su familia, hay un tema importante y es que es una falsa seguridad económica. Es posible que lo necesites, pero porque estás haciendo una y otra vez lo mismo. Aquí hay una persona maravillosa a la que yo siempre cito y para mí es un ejemplo en el que debemos poner nuestro foco para el tema de las finanzas y la libertad financiera, que es Robert Kiyosaki, el autor de Padre Pobre, Padre Rico, el autor del negocio del siglo XXI. Él habla de la carrera de la rata, ¿no? La carrera de la rata, ¿qué es? Pues básicamente trabajas durante 8 horas, durante todos los días, para ganar 1.000, 2.000 euros, dólares al mes. Vale. ¿Qué pasa? Que tienes unos gastos. Tú quieres mejorar y es imposible porque estás limitado por el tiempo. Tú no tienes más de 8 horas para poder trabajar. Entonces, ¿qué sucede? Que es una falsa seguridad. Entonces, ¿qué diría a estas personas que están en esa situación? Lo primero es tener claro si tienen en orden sus finanzas personales o no las tienen. ¿Qué pueden hacer? Y luego empezar, realmente sería como un cambio de mentalidad en el que se tienen que formar para entender que el dinero no solamente se gana con sacrificio y pasando 8 horas todos los días de tu vida en un trabajo que no te llena, que no te gusta y que te va a acabar matando porque poco a poco y silenciosamente vas a ir apagándote. Tu salud, tu cuerpo, tu energía, absolutamente todo. Estas personas necesitan conocer otros modelos, otros sistemas que les permitan ayudar a evolucionar económicamente. Hay una falta de conocimiento, ¿no? Desde que somos niños, no nos enseñan a manejar nuestro dinero ni nuestras finanzas. Sí. De hecho, lo ven como algo negativo, ¿no? Como el dinero solamente es de algunos pocos, o etcétera, Y lo relacionas con algo siempre no positivo, sino más con la carencia que con la abundancia. Totalmente. Y somos seres superabundantes. Necesitamos es. educarnos en las finanzas, en que el dinero es una energía que se transforma. Entonces, ¿dónde estás poniendo tu energía? ¿En un trabajo que te está drenando tu energía? ¿O puedes hacer
una transición, ¿no?, hacia otro lugar. No digo que de un día para otro te reinventes y dejes el trabajo ya, si es que no tienes la valentía o la oportunidad de poder hacerlo. Pero yo te digo que sí es posible. Aparte de eso, puedes hacer una transición hacia ese lugar. ¿Cómo? Buscando alternativas donde el dinero sí lo generas tú. Y no solo con tu tiempo, sino con tu inteligencia, con tu planificación, y eso es clave, ¿no? Entonces, a esas personas les diría eso. Y por otro lado, la segunda pregunta que me Era hiciste del propósito. del propósito. ¿Cómo lo encuentras cuando alguien de pronto no sabe? Vale. Mira, yo aquí tengo una respuesta muy sencilla, y eso que tengo una empresa donde ayudamos a las personas a encontrar su propósito de vida. Pero básicamente para mí el propósito de vida es darnos cuenta de quiénes somos para poder ayudar a los demás. Nada más que eso. Estamos aquí para estar al servicio de los demás. No hay mayor propósito en la vida, ni nos va a hacer sentir más realizados, más energéticos, con más vitalidad, que ponernos al servicio de los demás. Y para eso tenemos que recorrer nuestro propio camino. No podemos ayudar si nosotros no nos estamos ayudando. Yo siempre digo una cosa, y es: tú eres tu mejor proyecto, y para que tú estés bien, tú primero tienes que estar bien. Pero como ese acto de amor hacia ti mismo y amor hacia los demás. Yo tengo 2 niños. Si yo no estoy bien, no puedo cuidar de ellos. Entonces, no es un acto de egoísta cuidarme, o irme al gimnasio, o irme a meditar, o irme a un retiro. No es un acto egoísta, sino un acto de amor, de conexión conmigo, para realmente poder hacer posible que otros estén bien, porque yo también estoy bien. Entonces, esa es la clave, ¿no? Cuando entendemos que el propósito vital no es más que conectar con quién somos y ponernos al servicio de los demás, ahí todo lo demás cambia. Lo demás son utopías. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar, mi propósito es ser médico. Vale, pero ¿qué hay detrás de la carrera de médico y de la profesión de un médico? Es ayudar a salvar las vidas de los demás. ¿Qué hay detrás de imagínate, alguien que quiere ser cocinero? El propósito de ser cocinero. ¿Qué hay detrás de eso? Ayudar a los demás a sentirse bien con el placer de comer. Así es. Entonces, en el fin último, como el miedo, en el fin último del miedo, ¿qué está? La muerte. ¿Cuál es el fin último de realmente el propósito? El servicio. Entonces, eso. Luego, cada cual tiene que encontrar cuál es su vehículo para ayudar. Mi vehículo para ayudar hace muchos años fue primero la empresa, de posicionamiento para ayudar a empresas a tener visibilidad. Después de ahí surgió cómo ayudar a muchas personas, a más de 50.000 personas, en procesos de cambio, en conectar con su mejor versión y tener una vida realmente de sus sueños, donde conseguir libertad financiera, libertad de horarios, de espacio, ¿no?, de geográfica. Y después he seguido con la parte de bienestar y longevidad, ayudando a la salud de las personas, a mejorar su bienestar integral, ¿no?, que al final es cuerpo, emoción y espíritu o alma, ¿no? Me encanta, y ya vamos a hablar un poquito de eso, pero tú hace unos minutos hablabas justamente de que tuviste, cuando decidiste salir de esa cima donde estabas para quedarte sin plan B y que tuvieras un solo plan, que era un plan A. Sí. ¿De dónde surge ese coraje y cuál fue la mayor creencia que tuviste que romper tú misma para dar ese paso? Pues mira, la mayor creencia es quién eres tú, el no ser suficiente. Porque, claro, yo me había preparado una carrera para estar trabajando en bancos con económicas, hice 2 máster en dirección financiera y de repente llega el proceso de reinvención. ¿Y ahora qué hago? Si yo soy, ¿no? Es como coger la creencia de yo soy economista, yo soy planificadora financiera. ¿Y ahora qué? Si tú no eres, ¿quién eres? Entonces, claro, con eso era que te identificabas. Claro, es la identificación. Es como yo durante muchos años había sido planificadora financiera y había estudiado. Entonces, realmente tenemos una creencia equivocada que lo que estudias es lo que eres. Y tú eres mucho más que un título, tú eres mucho más que una profesión. Entonces, desapegarme de eso que yo pensaba que yo era fue el mayor reto que tuve, porque era, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué hago si no sé hacer nada más que esto? Y para lo que me he preparado durante todos los años anteriores era para ser planificadora financiera. ¿Y ahora qué hago? Y entonces ahí surgió la parte de mi reinvención, que conecté con otra cosa, que tenía que ver con la creación de contar cuentos infantiles cortos con mensajes
de crecimiento personal, con valores. Y entonces, fíjate, no tenía nada que ver. Pero sin embargo, conecté con eso porque yo tengo sobrinos y soy la hermana pequeña de 4 hermanos y siempre a mí me utilizaban entre comillas, para contarles un cuento a mis sobrinos, para que mis hermanos se quedaran en la mesa hablando con tranquilidad, ¿no? Y eso supuso un talento, y es la capacidad de crear historias con mensajes bonitos para que los padres no se tuviesen que preocupar por las noches de qué le cuento yo hoy a mi hijo, ¿no? Y que fuese un mensaje poderoso para que ese hijo o esa hija adquiriera unos valores humanos que para mí es súper importante, los valores humanos. Y ahí fue ese crack, ¿no? De, ostras, estoy ahí, no, ¿con qué rompo? Rompo con eso y empiezo a conectar con lo otro. Y me costó, ¿eh? Me costó mucho tiempo dejar ¿Qué atrás. hiciste en ese proceso de transición? ¿Qué comenzaste a hacer? Además, para poder llenar ese supuesto vacío exterior de lo que implicaba el tener todos tus gastos cubiertos. Pues lo más importante, conecté con el servicio, con la ayuda. Yo tenía claro, cuando yo dejé lo otro, tenía claro cuál era mi propósito, y era ayudar. Entonces, hubo meses que no llegaba a fin de mes, que tuve que pedir dinero a mis padres, que no podía pagar el seguro ni la letra del coche, porque ya había acabado con mis ahorros, porque pensé que el emprendimiento iban a venir los resultados mucho antes. De hecho, yo me acuerdo que a mi pareja le decía, mira, no pasa nada, en 3, 4 meses yo ya estoy generando estos ingresos mensuales. Claro, aquí la economista planificadora planificando los mensuales. Y de repente me di cuenta que eso no es así. Porque claro, empiezo de cero, algo que no sé. Porque contando esos cuentos creé una página web, un blog. Y ese blog, yo decía, muy bien, ¿y ahora cómo llegan aquí los papás y las mamás? Porque claro, tienen que llegar para poder leerlos. Y entonces empecé a estudiar cómo funcionaba Google, de forma autodidacta, yendo a congresos de periódicos importantes en España. Y entonces empecé a entender cómo funcionaba y dije, wow, yo no quiero hacer lo que todos ellos hacen, que es estar locos, se tiraban de los pelos, se mordían las uñas, porque cada vez que venía un cambio de algoritmo de Google, claro, los periódicos se jugaban muchísimo ahí, claro. Y yo dije, wow, eso no, seguro que hay otra forma en la que yo puedo hacer esto. Di con una metodología, aprendí a cómo funcionaba Google, creé una metodología que se llama Tú Primero, y con eso lo que hice fue posicionar de una forma natural, orgánica, ganándome la confianza de Google, las páginas web. Wow. Entonces, de repente no había ninguna visita y esa página web de cuentos infantiles... ¿Ese fue el blog que fue premiado? Sí, me dieron el premio Bitácoras en 2014 al mejor blog del público y tuvo unas 100.000 visitas mensuales. Wow. Generé era una biblioteca de cuentos infantiles, más de 1.000 recursos. Wow. Y bueno, fue maravilloso. Y ya entendí cómo monetizar eso que sabía. Y después surgió la empresa. ¿Y cómo brincas de contar cuentos a niños, ahora dirigirte a un público mayor y contar que tu vida importa y que debe ser? Pues fíjate que... Sí, y que sí se puede. Que tiene que ver con esa parte de cuando yo contaba los cuentos y cuando hice todo este movimiento para salir de ahí, romper creencias y empezar a resurgir a ese nuevo, que te decía que yo conecté con el propósito de ayudar. Los cuentos al final estaba ayudando, con la empresa estaba ayudando. Con lo que estoy haciendo sigo ayudando. Entonces, cuando conectas con ese propósito, todo lo demás, todo lo que estoy haciendo, simplemente es mi propio camino, ¿no? Mi propia conexión con lo anterior. Entonces, en el momento en el que te das cuenta de cómo has sido capaz de evolucionar, ¿no? hacia ese lugar, porque tú ahora mismo me decías, ¿cómo has hecho? ¿No? O sea, ¿cómo has hecho para pasar de esa parte en la que estabas trabajando con los cuentos, haciendo todo esto? ¿Cómo lo conectas con el propósito ahora de ayudar a la gente? Vale, pues conecta con... Todo tiene un mismo hilo conductor. Si te das cuenta de mi camino o de mi transformación, hay un paraguas enorme que es el pilar fundamental de mi existencia, que es la ayuda y el servicio a los demás. Entonces, ¿cómo conecto? Porque toda mi vida ha sido me ayudo para estar bien, para poder ayudar a los demás. Y cuando yo entendí que la vida te puede parar y que una noche oscura del alma como la que yo tuve, en la que mi vida se rompe y de repente dices, ¿ahora qué hago? ¿Quién soy? No, no sabes identificarte. Es como, Ana es
Ana es la planificadora, ¿quién es Ana? Y cuando pasas todo ese camino y te das cuenta que realmente eres un ser maravilloso, que ha venido aquí, que tiene la oportunidad de vivir esta vida y poder hacer una transformación y un volver hacia mí para conectar con esa esencia, que al final es una esencia divina, porque es una esencia divina en la que somos creadores, somos creadoras, ¿no? Sí. Y a la vez somos creación, las dos cosas. Entonces, cuando ahora estoy ayudando a tantas personas, he ayudado a más de 50.000 personas en procesos de cambio, de reinvención, de conectar con ellas para que vean que sí es posible, para mí ahora la esencia en todo esto está en que las personas sean felices, conectando con quienes son, sabiendo que son su mejor proyecto y que empiecen a estar bien a nivel emocional, que cuiden de su cuerpo, que es el templo que nos va a acompañar toda esta vida, que es efímera, que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, pero hagamos que sea importante, hagamos que marque la diferencia este ratito que vamos a estar aquí en esta vida maravillosa. Y por otro lado, no solamente la mente, las emociones, hacer que nuestro cerebro esté bien, nuestro cuerpo esté bien, sino que también nuestra alma esté bien. Porque cuando el alma está bien, brillamos, Sí. brillamos y estamos en propósito realmente, porque hemos entendido para qué hemos venido aquí. Porque el único objetivo de venir aquí es tener la posibilidad de sentir, experimentar, transformar, recordar quién eres y conectar con que todos somos uno y ponerlo al servicio de los demás. ¿Cómo alguien aprende a posicionarse primero cuando vivimos en una sociedad que casi que nos hace sentirnos culpables cuando pensamos primero en nosotros? Esto es volver otra vez a romper con esto, qué importante, ¿eh? ¿Cuántas mujeres a lo largo de mi vida se han acercado y me han dicho no me lo puedo permitir, o tengo que pedir permiso, o siento siento culpabilidad de elegirme a mí primero? No, es que yo no puedo ir a, yo qué sé, a hacer una clase de meditación, o no me puedo ir un día a descansar y a desconectar porque tengo una responsabilidad, ¿no? Es como nos hemos cargado la mochila de la responsabilidad y si no hago aquello que supuestamente he de hacer, empiezo a sentir culpabilidad. Y esto es algo realmente que tenemos que empezar a transformar. Y esta es mi labor, enseñar a las personas y sobre todo a las mujeres, que somos las que más tenemos esta sensación, este sentimiento de culpabilidad, si nos ponemos nosotras primero. ¿Qué nos han enseñado? Nos han enseñado a cuidar a los demás, a estar siempre para los demás y luego ya, si te daba tiempo, pues para ti. Pero ¿qué sucede? Que nunca hay tiempo para ti. Entonces nos damos a los demás, pero nunca nos priorizamos. Entonces esto tiene que cambiar, porque esa sensación de sentirnos culpables por elegirnos, por priorizarnos, es algo que nos han hecho creer. ¿Para qué? Para que todo el sistema funcione. Pero realmente esto no es así, Carmen. Necesitamos priorizarnos por encima de todo. Y no como un acto egoísta. Y esto es el cambio que tenemos que hacer en nuestra mente. No es un acto egoísta priorizarte. Es un acto de amor para ti y para los demás. Y esto va a ser muy fácil. Mira, si tú tienes una hija maravillosa, que la tienes, yo tengo 2 hijos, cuando pensamos en ellos, daría todo por ellos. ¿Sí o no? Daríamos todo por ellos. Haríamos cosas insospechadas por ellos. Y eso es el amor de madre. Y eso conecta con una esencia muy bonita. Sin embargo, ese darlo todo no puede ser y no se puede dar si no te das todo a ti. Entonces tenemos que romper con la creencia de que si me elijo, soy egoísta. Porque si tú quieres a tus hijos y los amas y los quieres, lo primero que tienes que hacer es cuidar de ti. Amarte a ti primero por encima de todas las cosas. Porque nos han enseñado a amar al prójimo y olvidarnos de nosotros mismos. Pero dice que como a ti mismo, o sea, que aquello vino antes. Claro, ¿quién está aquí? Es como, yo siempre lo digo que esto es como una fuente. Exacto. Una fuente llena de agua, una fuente que todo el rato está emanando agua y que es ilimitada. Y esa fuente sigue echando porque es ilimitada. ¿Qué pasa? Que si esa fuente no se cuida, no se permite que llegue el agua que tiene que llegar para que ese agua sea ilimitada, nos vamos a acabar secando. Y eso somos nosotras. Cuando empezamos a dar a los demás y nos vamos olvidando poco a poco, bueno, no pasa nada, bueno, ya,
¿qué pasa? Llegas al final del día agotada, sin energía. ¿Cómo has cuidado a tus hijos? ¿O cómo has estado con tus amigos? ¿O cómo te has relacionado con tu trabajo, con las cosas que tienes que hacer? Pues desde una carencia, desde una mentalidad negativa, desde una energía muy bajita. Y desde ahí no podemos ser abundantes, desde ahí no podemos ser creadores. Para ser creadores, para dar amor, tenemos que conectar con nosotros. Entonces vamos a olvidarnos de una vez por todas de que cuidarnos y priorizarnos y ser nuestro mejor proyecto es egoísta. Vamos a cambiar con esto, vamos a decirle a nuestra mente y a nuestro cerebro, no eres egoísta por cuidarte, por priorizarte. Todo lo contrario, es el mayor acto de amor que puedes hacer por los demás. Cuidar de ti, priorizarte, para cuando tú estés bien, poder cuidar a los demás. Hay un punto que tú hablas, que el mayor éxito justamente viene de sentir esa paz. Sí. ¿Qué papel juega el silencio y las pausas para eso? Es fundamental. El silencio es clave y a día de hoy hay tanto ruido en todos lados. Hay ruido, iba a coger el teléfono, no tengo el teléfono aquí, hay ruido en el teléfono, todo. Abres y ya entras en las redes sociales, entras en mensajes, hay ruido a tu alrededor, hay mucho ruido. Y ese ruido no nos permite conectar con quién somos, con la paz interior. La paz interior, tú puedes estar en mitad de la Gran Vía de Madrid, que tú lo conoces. Ya te dije que me voy a vivir para allá. Y ahí te espero con los brazos abiertos, claro que sí. Pues tú puedes estar en mitad de la Gran Vía, que si tú has cultivado tu paz interior, puedes estar rodeado de personas que van por las aceras, que hay multitud de personas caminando por la Gran Vía, multitud de coches, tráfico, ruido. Puede haber todo eso en la Gran Vía, pero si tú consigues cultivar tu paz interior, puedes estar en mitad de toda esa vorágine y no sentir estrés. Y esto se hace cuidando de tu cuerpo, cuidando de tu paz mental. La paz mental es un estado al que llegamos cuando hay silencio. Sin silencio no podemos encontrar la paz mental, porque habrá ruido, habrá distractores, habrá drenajes de energía. Entonces necesitamos cultivar el silencio. El silencio es ese estado de calma, ese estado de paz, de conexión, donde tú te puedes escuchar, donde tú te puedes sentir. Si no hay silencio, no puedes escucharte, no puedes sentirte, no puedes saber cómo estás. Por eso, por ejemplo, yo trabajo mucho el mindfulness, la visualización, los procesos de conexión con uno a través de la respiración. Respiramos de forma natural desde que nacemos y, sin embargo, no nos damos cuenta de cómo respiramos. Y la respiración, que es algo tangible de nuestro cuerpo, nos hace conectar con el silencio. Entonces, para mí es súper importante, para tener éxito en esta vida, que conectes con el silencio, porque ese silencio conectará contigo, con tu verdad, con tu esencia, y desde ahí podrás hacer todo lo que tú quieras, porque habrás conectado con el poder interior tuyo, con tu alma, con tu esencia, con ese todos somos uno. Y desde ahí puedes hacer todo lo que tú quieras, pero si no hay paz interior, no tenemos nada. Para alguien que no se da el tiempo para eso y te está escuchando y dice, ¿cómo yo puedo regalarme eso? ¿Cómo yo puedo conectar? ¿Qué debería, algo simple que quizás tú puedas compartirles que puedan hacer? Yo digo que es muy sencillo. Para mí, yo tengo 6 pilares del bienestar que son claves. Uno de ellos es la práctica del mindfulness a través de la respiración. Okay. ¿Cuántas personas tienen un minuto en su vida? Todas. Todos. Todos tenemos un minuto. Ahora bien, es una cuestión de prioridades, ¿no? ¿A qué le queremos poner atención? Que esto es muy importante. En tanto en cuanto tú seas capaz de por la mañana nada más despertarte, tener un minuto, solo un minuto de calma en el que respires y solo prestes atención a tu respiración, ponte una música tranquila, algo que te ayude a estar conectada. Entonces, en ese momento de conexión, de respiración, durante un minuto, si haces 5 minutos, maravilloso, mucho mejor, pero un minuto, para que veas qué sencillo es, para aquellas personas que dicen, no tengo tiempo de estar en silencio, no tengo ni un solo minuto de estar relajada o relajado. Para mí esto es clave, la respiración. Cuando nos levantamos, ¿por qué? Porque el día comienza desde otra mirada, desde otra visión más amable, más bonita, más tranquila. Y te pueden pasar después cosas, pero tú ya has preparado tu cuerpo, tu mente desde un estado más de calma para poder afrontar eso desde otro lugar. Si te levantas corriendo, con prisas, con estrés, ¿qué va a suceder? Tu día va a estar generado por todo esto que inició.
Entonces, qué importante es cómo nos levantamos y tomarnos un tiempo, aunque sea pequeño, lo que tengamos. Si tenemos media hora, mejor. Si tenemos una hora, maravilloso. Pero si no lo tenemos, 1 minuto, 5 minutos de respiración. ¿Algún tipo de respiración especial siempre que escuchamos? Sí. Mira, yo puedo recomendar una respiración que yo hago, que es inhalamos por la nariz en 7 pasos, es decir, en 4 pasos. Es 4, retengo el aire y retengo 7 veces aquí. Cuento 1, 2, 3, así hasta 7. Y después suelto, exhalo en 8, ¿vale? Es decir, 4, 7 y después 8. Y con eso estamos conectando con la respiración y con la mente. ¿Y en qué momento pasas de llegar allí ahora a la parte de mentora de longevidad? ¿Cuál fue ese proceso de tu proceso donde ahora también te vistes allí? Pues fíjate que fue algo muy personal, ¿no? Porque realmente cuando decidí reinventarme fue por una necesidad biológica. Mi cuerpo había gritado, se había enfermado, estaba estresada, con ansiedad, con vértigos, no podía salir de casa. Mi cuerpo estaba mal, estaba inflamada, aunque delgada, pero tenía mucha inflamación de todo el estrés soportado. Entonces, ¿qué sucedió? Que tuve que sanar mi cuerpo, tuve que sanar, calmar mi mente. Entonces, todo esto me llevó unos años de empezar a entender, y no acudí para nada a la medicina convencional. No me tomé ni una sola pastilla para ansiolíticas, nada, absolutamente nada, porque sabía que había una forma y que yo podía controlar mi cuerpo, que mi cuerpo era sabio y que solo necesitaba conectar con él para que se pudiera sanar. Entonces, durante todos estos años en los que tuve que sanar mi cuerpo, que fue poco a poco, paso a paso, entendiendo cosas que yo no sabía. A mí me hablaban, yo llegué a una persona maravillosa que es mi maestra de Qigong, y ella fue mi salvación en la vida, fue ese alma que llega para conectar y para acompañarte. Y ella me enseñó a respirar, me enseñó lo que era la meditación, me enseñó lo que era el Qigong, que es una técnica oriental de conexión entre el cielo y la tierra a través de movimientos de respiración. Y me enseñó a cuidar de mí, a parar. Qué importante, parar, para escucharnos, para sentirnos. Y en ese momento ella me dio las claves para empezar mi camino. Entonces, durante 2 años, 3 años de mi vida estuve muy centrada en cuidarme. ¿Y qué pasó? Que a los pocos meses mi nivel de estrés bajó, los vértigos desaparecieron, mis palpitaciones en el corazón se pararon. Y fue como poco a poco y paso a paso transformando. Eso empezó a cambiar, porque cambió mi vida, literalmente. Cambió mi estilo de vida, cambiaron mis hábitos, cómo me relacionaba, desde dónde veía la vida, desde otra nueva apertura de consciencia. Y todo eso me llevó a que no me lo quedase yo. Entonces, ha sido en los últimos años cuando he conectado profundamente con este servicio y esta ayuda a los demás. Esto no lo he contado muchas veces, pero te lo voy a contar a ti porque fue algo muy bonito. Mi madre falleció en 2020 de un infarto del corazón y fue, claro, inesperado. Yo tenía una conexión con mi madre maravillosa, infinita. Y cuando muere, yo tenía a mi hija pequeña de 3 meses y, claro, la tristeza me supera. El duelo es muy profundo. No entendía, estaba enfadada con la vida, sentía mucha rabia, era como... No me lo puedo creer, porque se llamaba mi madre, ¿no? Entonces, en ese proceso, mi madre había estado enferma, yo había intentado ayudarla, tenía diabetes tipo 2, tenía principio de Parkinson. En todo mi camino por querer ayudar a mi madre, en ese momento tuve un despertar de amor. Y de repente conecté con una fuerza que nunca antes había tenido, con la fuerza del amor, que ni mis hijos, cuando me los puse aquí y los conocí por primera vez, sus caritas, lo sentí. Fue una explosión mucho más grande. Qué bello. Y esa explosión de amor me hizo darme cuenta que mi madre se había ido y que yo no podía controlar eso, que tenía que ser así. Pero es que a los 14 meses mi padre murió de un cáncer de pulmón que había desarrollado por la pena de perder a mi madre. Entonces, todo esto me conectó mucho más con mi propio proceso, con mi propia transformación, y entendí que puedo ayudar a otras
personas en el mundo a mejorar su bienestar integral. Y con eso, ¿a qué me refiero? Con hacer que nuestro cuerpo se equilibre, que si está enfermo vuelva al equilibrio, porque puede hacerlo, porque es posible, que nuestra mente se relaje, que nuestro sistema nervioso central esté bien y no necesitemos una pastilla para ir a dormir, necesitemos una pastilla para calmar la mente. Y con todo eso decidí transformar la vida de otras personas, empezar a compartir lo que había sido mi estilo de vida en los últimos 19 años y conectar con, mira, yo no pude hacer nada con mis padres, pero esto me despertó aún más a niveles de consciencia y conectar con la energía del amor, que es una vibración muy poderosa, de la cual, en la cual me suelo mover para precisamente ayudar a los demás. Y por eso estoy ahora ayudando y siendo mentora de bienestar integral y longevidad, porque lo único que quiero es, con mi propia experiencia, con los hábitos que son muy sencillos, pero tan transformadores, tan potentes, que quiero que las personas vivan bien, sean felices y el poco tiempo que estemos aquí en esta vida sea una vida mucho más amable, con paz, con calma y con salud. Cuando hablas de longevidad, veía cómo hablabas justamente de que envejecer no necesariamente tiene que ser un proceso complicado. Háblanos, ¿qué es envejecer para ti? Para mí envejecer debería ser el proceso normal y natural de cómo vamos poco a poco apagándonos con esta vida. Para mí eso es el envejecimiento. Cuando hay envejecimiento prematuro, significa que estamos dándole al cuerpo un estilo de vida, ciertas cosas que lo hacen envejecer prematuramente. Y envejecer prematuramente significa enfermar. Porque el envejecimiento prematuro, que puede ser simplemente un síntoma que podemos tener o algo que está pasando, es una diabetes tipo 2, ya nos está diciendo estás envejeciendo prematuramente porque tienes estrés oxidativo o, por ejemplo, la tensión alta o cualquier enfermedad autoinmune, que hay muchísimas enfermedades autoinmunes, alergias. Todo esto tiene que ver con que nuestro sistema se ha desajustado. A nivel biológico, nuestras células están afectadas. ¿Y por qué están afectadas? Porque nuestros hábitos, que son realmente lo más importante de nuestra longevidad, o sea, si queremos frenar el envejecimiento prematuro, que no solamente es que nos salgan arruguitas en la cara y canas en el pelo, sino que a nivel interno se está produciendo un envejecimiento que nos va a llevar a enfermar y morir mucho antes de lo que debería ser lo normal. Entonces, tenemos que conectar con esa parte en la que esos radicales libres, ese estrés oxidativo, esa inflamación, está haciendo daño a las células. Y esto se puede revertir, porque podemos volver al equilibrio. Nuestra biología forma parte de esto. ¿Por qué te digo esto? Porque hay estudios científicos que han demostrado que, vale, perfecto, tenemos un 20% ahí escrito en nuestros genes, en nuestro ADN, en el que podemos desarrollar un cáncer, podemos desarrollar una diabetes, una enfermedad autoinmune, eso está ahí, ¿vale? Pero que esté ahí no significa que se vaya a dar. De hecho, si mi madre, por ejemplo, tenía Parkinson, yo no tengo por qué tener Parkinson. Porque, aunque estén en mis genes. ¿Por qué? Porque lo más importante ya no es la genética. Se ha demostrado que el 80% es la epigenética. ¿Y la epigenética qué son? Son los hábitos que yo hago cada día de mi vida, desde que me despierto hasta que me acuesto, cada día. Entonces, con la epigenética está demostrado que podemos cambiar eso que está escrito en el ADN. Quiere decir que si yo tengo por ahí el tema del cáncer, si me cuido y tengo un estilo de vida saludable, ¿eso no se va a dar? Y la respuesta es que sí. Y aquí estoy yo para dar este mensaje a las personas. Es muy importante los hábitos. Los hábitos van a determinar nuestro estilo de vida. Ese estilo de vida va a determinar nuestra salud y bienestar. Entonces, cuando entendemos que menos es más y que no tenemos que hacer grandes cosas para estar bien, sino cosas muy sencillas, volver al origen, volver a nuestra biología y entender cómo funcionan nuestras células, es suficiente. ¿Cuáles son los hábitos de Ana que practica diariamente y que puede servir para cualquier persona que nos escucha y dice, yo también quiero hacer eso? Pues mira, muy sencillo. ¿Qué hago yo? Me levanto por la mañana, lo primero que hago es agradecer, es un agradecimiento profundo. Lo siguiente que hago es bebo agua, bebo un agua muy especial, la mejor agua que puede beber cualquier persona para sus células, un agua que hidrata las células. Me tomo 2 vasos de agua y con eso ya mi sistema se activa. Mi sangre, mis glóbulos rojos se despiertan y todo empieza a funcionar.
eso me da mucha energía. Después hago grounding. Grounding es pisar la hierba, conectar con la tierra y hacer, mientras que estoy haciendo eso, un ejercicio de respiración. También, evidentemente, cuido mi templo a través del Qigong. Okay. También cuido mi cuerpo a través de la fuerza, que es importante. Perdón. Trabajar, sobre todo las mujeres, ¿no? Trabajar los músculos, porque a partir de los 40, 40 y pico, empezamos a perder mucha masa muscular y eso nos enferma. Y básicamente estos son mis hábitos. Evidentemente la alimentación para mí es importante. Alimentación básicamente antiinflamatoria, que es como la esencia, ¿no?, de nuestro cuerpo. ¿Qué quiero hacer? Que mi cuerpo no tenga estrés oxidativo, y para eso voy a cuidar todo aquello que hago. Voy a respirar porque mis células necesitan oxígeno, le voy a hidratar de la mejor forma posible porque mis células necesitan agua para funcionar bien y que la mitocondria tenga la capacidad de generar energía que nuestro cuerpo necesita para estar bien, porque muchas veces me encuentro con mujeres y con hombres también que dicen, yo no llego a media tarde, ya estoy cansado, ¿no? O al final de la noche llego como súper estresado, o me levanto cansada o cansado. Esto es porque la energía vital no la tienes activada. Necesitamos activar eso. Estos serían un poco mi estilo de vida y mis hábitos. Has tenido premios, has sido reconocida, una referente. Hoy por hoy, si miras hacia atrás, Sí. ¿cómo redefines el éxito para ti? Para mí el éxito es la capacidad de conectar con tu esencia, de conectar con quien tú realmente eres. No hay mayor éxito en esta vida que conectar con ese poder interior, porque para mí el éxito no es un éxito material. Para mí éxito no es los premios, para mí éxito no es tener una casa maravillosa, un coche maravilloso, todas estas cosas que son materiales. Para mí el éxito tiene que ver con esa capacidad, con sentir esa paz interior, con esa calma y poder dar lo mejor de mí hacia los demás. Ese servicio de ayuda. Para mí éxito es impactar en una sola persona y cambiarle su vida, o poder hacer que su vida sea un poquito mejor. Qué hermoso. ¿Y hay algo que necesitas en este punto ya como recordarte cada día como para agarrar esa fuerza y continuar? ¿Hay algo que te digas o que te repitas? Sí, para mí hay una frase maravillosa que conecto con ella desde que me murió mi madre y que me la recuerdo cada día. Me la recuerdo y se la recuerdo a todas las personas que están cerca de mí. Y es confía. Confía. Una vez una amiga me preguntó, si tu madre estuviese hoy aquí, claro, yo estaba llorando increíblemente en ese momento, y conecté con mi madre y conecté con su mirada, unos ojos azules maravillosos que me decían, confía. Wow. Y es que la vida sabe. Y estamos aquí para transitarla y solamente tenemos que confiar. Porque cuando confías, el miedo se va y aunque tengas miedo, conectas con la energía del amor y sabes que todo lo que va a suceder va a ser maravilloso. Si yo volviese a ese momento en el que yo era niña y sobre todo me pudiera dar a mí un mensaje cuando yo tenía 7 años, le diría, Ana, confía. Solo eso. ¿Qué te ha enseñado la vida, Ana, del valor de lo simple? Para mí el valor de lo simple es maravilloso. ¿Cuántas veces nos ocupamos en cosas? ¿Cuántas veces nos liamos o nos encerramos en hacerlo complejo? Cuando todo en esta vida pasa por hacerlo simple, hacerlo sencillo. Yo conecto mucho con esto, con lo esencial, porque es una filosofía japonesa que para mí los japoneses son alguien a seguir por todos los valores, por todo lo que tiene que ver con el propósito, con el Ikigai, tiene que ver con el valor del honor y con el valor de la gratitud. Y ellos hacen las cosas simples, sencillas. Y para mí es maravilloso. Es maravilloso porque cuando conectas con lo simple, con lo sencillo, haces que tu vida sea más bonita y más fácil. ¿Por qué nos vamos a complicar, ¿no? Pero esto tiene que ver mucho con los pensamientos. Nuestros pensamientos nos encierran en una jaula llena de pensamientos que se van haciendo recurrentes. Y de hecho son los negativos los que más recurrentes se hacen, ¿no? Tenemos más de 70.000 pensamientos al cabo del día.
Y estos vienen siendo muchos negativos. Entonces, cuando te encierras en esa jaula de los pensamientos, no puedes ver más allá. Entonces, nosotros a nosotros mismos nos cegamos y empezamos a complicarnos demasiado las cosas. E incluso empezamos a darle más energía a esta mente pensante, esa parte racional que conecta con el ego. Entonces el ego siempre va a buscar, dame datos, dame razones, dame razonamientos. Y empezamos a crearnos historias, pero ya sea en historias con relaciones, en historias con el trabajo, con lo que te pueda pasar con los hijos. Y ahí es el momento de parar la mente, porque las cosas son más sencillas, mucho más sencillas y mucho más simples. Y cuando te das cuenta dices, madre mía, qué barbaridad la que me he montado aquí, y realmente era mucho más fácil de todo lo que yo había imaginado y había pensado. Y eso sí es el valor de lo sencillo, volver a lo fácil, pero volver a lo sencillo y lo simple en la alimentación, volver a lo sencillo y a lo simple en mi estilo de vida, en las relaciones, en mostrarnos tal y como somos. Da igual que yo tenga un defecto, muéstrate tal y como eres, porque realmente cuando te muestras tal y como eres capaz de llegar a otra persona y que la otra persona entienda cómo tú eres y te acepta y te comprende y te ama desde ese lugar. Entonces, nos complicamos tanto la vida, nos complicamos tanto Mucho. que no tiene ningún sentido. Mucho, Así que vamos a volver al origen, a lo sencillo, vamos a vivir en presencia. Para mí es muy importante esto, cuando vivimos conectados al aquí y ahora, que el aquí y ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? Yo escucho a muchas personas decir aquí y ahora, pero realmente no son conscientes de lo que significa aquí y ahora. Pues cuando conectas con este gran regalo de la vida, que es aquí y ahora y no hay nada más que este instante, te das cuenta de que todo está bien, que todo es perfecto tal y como es. Y cuando esta entra es cuando todo se complica. Entonces, la loca de la casa. Totalmente. Cuando la loca de la casa agarra el control. Sí. Cuando ves en cada una de esas personas a quienes has transformado, esas más de 50.000 personas, Sí. ¿qué se transforma también en ti? ¿Qué sientes cuando ves que tu propósito estás realmente al servicio? Es que es tan bonito, porque cuando yo veo una transformación, veo mi transformación. Cuando tú te acompañas a ti. Cuando ves evolucionar a otra persona, tú estás evolucionando. Para mí conectar con ese propósito de servicio hacia los demás es conectar con mi propio propósito. En tanto en cuanto tú te des al servicio de los demás, tú estás conectando contigo. Entonces, esto es muy bonito. Porque ¿cómo tú te haces sentir cuando ves que una persona ha transformado? Se ha transformado, ha cambiado, ha superado limitaciones, creencias. Tú ves en esa persona su evolución y es un nivel de satisfacción enorme. Pero también lo que ves hay en ti, ¿no? Hay una parte que hace de espejo. Y esa parte de espejo es maravillosa porque te hace cada día evolucionar. Porque hemos venido aquí para ir caminando, ir transformándonos, ir subiendo los niveles de conciencia y llegar a esa iluminación que algunos llegarán, ¿no? O algunos llegaremos, no lo sé. Pero básicamente cuando estás ahí, eres capaz de agradecer. Porque para mí es muy, muy bonito el poder acompañar a los demás. Sientes que todo es pleno, que te sientes realizada, te sientes con amor profundo, con gratitud y ves el camino del otro y además proyectas tu propio camino. Entonces es algo realmente bello, preciso, transformador, que conecta con esa esencia y con ese amor, ¿no? Y al final, es que lo he dicho al principio y lo digo ahora, todos somos uno. Tú eres yo y yo soy tú, básicamente. Así es. Ya estamos lamentablemente llegando casi al final, pero ¿qué podrías compartir para esas personas que sienten que ya es tarde como para reinventarse? ¡Wow! Esto se lo pregunta a mucha gente. No, es que yo ya tengo 40 o tengo 50 años y ya es muy tarde para reinventarme. Ya soy como soy, ya no puedo hacer nada, ¿no? Sí. Mi vida es esta. Pues yo te diría que no, que la vida comienza hoy. Si tienes eso, si estás pensando que es demasiado tarde, empieza a pensar que el momento es ahora, que no hay nunca es demasiado tarde, porque todos estamos en continua evolución. Entonces, conozco a personas que se han reinventado
a los 20, como yo me reinventé a los 20 y pico, personas que se han reinventado a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. Solo tienes que conectar con esas ganas de... Cuando tú sientes que no es ahí y que no estás siendo tú ahí, es el momento de decir, es el momento de la reinvención. Nunca es tarde para cambiar, porque hemos venido a esta vida precisamente a eso. No hemos venido a conformarnos o a simplemente a cumplir unas normas que se nos han establecido como que son lo normal, ¿no? Tienes que estudiar, tienes que tener un trabajo, una familia, una casa. No, hay mucho más allá. Entonces, si sientes ese llamado, si sientes esa inquietud de mi vida no está como me gustaría que estuviese, date permiso. Nadie te va a juzgar por elegirte, porque esta vida es muy corta y has venido a ser tú y a transformarte. Entonces, ármate de valentía, cógete a la emoción del coraje, a la energía del coraje y camina, porque te puedo asegurar que hay muchísimas personas ahí fuera que solo necesitan una mano que le diga, vamos. Sí. Así es. Si tu hija o algún joven nos escuchara, ¿cuál sería esa frase que quisieras que jamás se le olvidara? Yo le diría a mi hija, se llama Amélie. Amélie, qué bella. Yo le diría a mi hija, Amélie, es el momento de confiar en ti, de saber que eres lo mejor que tienes, que eres tu mejor proyecto, que nunca dudes ni un instante de tu valía y que camines con más fuerza que nunca a lo largo de tu vida. Y si, para terminar ya, si pudieras resumir toda tu historia en una lección, y una lección que ayudara a otros, ¿cuál sería esa lección? Para mí la lección es ser coherente con tu vida, que la coherencia reine en cada día, en cada instante de tu vida, porque cuando estás en coherencia vives en libertad, vives en paz interior, vives en gratitud, vives en amor y proyectas esa energía hacia los demás. Mi camino me ha indicado esto, no había coherencia, entonces tuve que aprender a ser coherente, a vivir en coherencia y esta es la clave. Yo no me podía conformar. Las personas que me estáis escuchando a través de este podcast maravilloso, no os conforméis. Tenéis grandes dones, grandes talentos que poner al servicio de los demás. Y es una cuestión de volver a ti, de conectar con ese ser maravilloso que eres. Y eso es precisamente lo que yo hice. Escucharme, cuidarme, parar, meditar, estar en el silencio, conectar con mi paz interior, con mi amor, con mi energía, saber que soy parte de la creación y que soy creadora. Y desde ahí empezar a moverme en mi vida. Hermoso. Mil gracias. Ana, ¿y alguien que quiera decir también si es posible, dónde te ubica, cómo te ubica? Si es posible. Si es posible. Mira, me gustaría terminar con esto, porque sí es posible. Fíjate, si tengo que resumir mi vida y poder dar un poquito de luz a los demás, que confíen, porque sí es posible. Solo es una decisión que tienes que tomar. Es una actitud en la vida, es una actitud positiva, una actitud de ver luz donde ahora solo ves sombra. Pero si tú quieres ver esa luz, te puedo asegurar que todo será posible. Me pueden buscar en Instagram, estoy como Ana Pedroche. Estoy también en la página web tuerestumejorproyecto.com. Igual te voy a dejar a las personas aquí Genial. Para que puedan... Y en el evento, si es posible, que hacemos en Madrid el año que viene, te espero, por favor, en Madrid. Yo soy el evento presencial. ¡Ay, yo primera! Me encanta. ¡Ay, qué cosa! Me tengo que ir a Madrid. Fíjate, una buena excusa para poder vernos. Siempre habrá una buena excusa, si es posible. Totalmente. Gracias, de verdad. Gracias. Un placer, Gracias. o sea, enorme poderte tener aquí y que Placer nos mío. compartas además toda esa energía tan hermosa que de ti emana y que de verdad que llega cuando hablas. Para mí ha sido un placer. Gracias por esta oportunidad, gracias por este compartir, por tu presencia, por tu escucha y bueno, yo feliz y con los brazos abiertos te espero en Madrid. Amén. Y a ustedes hasta un nuevo episodio de Sin Plan B.